Hoy te contamos la historia de 3 crímenes no resueltos. La triste historia del Pirulí, el cantante romántico. El hombre que llegó a ser un pilar del bolero moderno en México y cuyo final terminó en una noche que todavía huele a misterio. Pero conozcamos quién fue el Pirulí y por qué fue que pegó tan fuerte en la música. Su nombre completo era Víctor Manuel de Anda Iturbe. En su juventud era conocido simplemente como Víctor. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de mayo de 1936 y triunfó principalmente con las canciones románticas, esas canciones que traían algo especial y que eran las favoritas de los enamorados, de los que suspiraban y de los que todavía creían en el amor. El Pirulí pegó mucho, no tanto por su voz, sino por su estilo bastante romántico. Él cantaba como si estuviera cantándole al oído a esa persona amada, como si cada canción fuera una confesión en voz baja. Y eso era precisamente lo que reforzaba las canciones que interpretaba, usualmente acompañadas de un requinto, especialmente ejecutado por el mítico Chamín Correa, quien era una figura clave del requinto en México. El Pirulí dejó su carrera como payaso para convertirse en un cantante reconocido. Antes de ser un cantante famoso, él trabajaba de payasito en Acapulco, en un show acuático. Allí, uno de los presentadores del show, al verlo tan flaquito, dijo: «Mírenlo, parece un pirulí». El pirulí es un caramelo de forma cónica muy popular en México. Para ese entonces, el Pirulí estaba enamorando a Irma Jereña, pero los padres no estaban de acuerdo con este romance, pues decían que Víctor no tenía oficio ni beneficio. Pero trabajando en el show acuático, sufrió un accidente que le lastimó la columna y estuvo hospitalizado por varios días. Cada día que el Pirulí estuvo hospitalizado, allí estuvo Irma a su lado. Entonces los padres de Irma se dieron cuenta de que ella en realidad amaba a Víctor y decidieron aprobar aquella relación. Después de que Víctor se recuperó, ya no quiso seguir trabajando como payaso, y un amigo le ofreció una oportunidad para irse a trabajar a un hotel en Puerto Vallarta. Pero Vallarta en aquel entonces era un puerto no como el de ahora, sino un puerto prácticamente desconocido. No era el paraíso que es ahora. Eran unos cuantos hoteles y unos cuantos turistas. Así que Víctor llegó con la ilusión de trabajar en aquel lugar. Al Pirulí siempre le había encantado la idea de ser cantante, aunque nunca soñaba con que eso se convirtiera en un trabajo para él. Cantar era solamente un hobby, un pasatiempo, por lo que, mientras trabajaba en el hotel como asistente de gerente, decidió armarse un grupo para entretener a los huéspedes en el bar del hotel. Allí Víctor empezó a cantar las canciones que estaban de moda por aquel entonces, principalmente de Álvaro Carrillo, boleros a los cuales el Pirulí les daba su propio estilo. Y la gente empezó a encariñarse con esa forma tan particular en que Víctor interpretaba aquellos boleros. Poco a poco, el rumor empezó a correr y cada vez más personas llegaban a hospedarse en el hotel únicamente para oírlo cantar. Porque cuando el Pirulí cantaba, amigos, parecía que cada canción iba dedicada a alguien en particular. Y eso, créanme, no cualquiera lo logra. El dueño del Hotel Posada Vallarta, al ver el éxito que tenía el Pirulí, decidió mandar a hacer unos discos para regalárselos a los huéspedes, y de paso mandó unos cuantos a las estaciones de radio en Guadalajara. Y así Víctor empezó a escucharse en las radios de Guadalajara. Un día, mientras Víctor estaba visitando la ciudad y viajaba en un taxi, empezó a sonar en la radio de aquel auto la canción Confidente de Secundaria.
Víctor no lo podía creer y emocionado le preguntó al chofer: ¿Sabes quién está cantando ahí? Y el chofer le dijo: «Ah, es un tipo de allá de Vallarta». Entonces el pirulí llamó emocionado a su esposa para contarle lo sucedido. Era un sueño para él. Y así su fama empezó a extenderse y poco a poco empezó a ser invitado a programas de televisión, sobre todo en la Ciudad de México. Así que decidió mudarse para la capital mexicana y dedicarse por completo a lo que él nunca se imaginó que sería su destino: la música. Uno de los sueños de Víctor también era ser piloto aviador, pero debido a que siempre andaba sin un peso en la bolsa, aquello era todo un sueño. Entonces, cuando empezó a ganar dinerito en la cantada, decidió comprarse una avioneta Cessna y hasta un globo aerostático. Pero un día, paseando en el globo, tuvo un accidente, porque se estampó contra unos cables de alta tensión. Ese día iba acompañado del cantante Enrique Guzmán. A él y al pirulí no les pasó absolutamente nada, pero iba también un amigo de la infancia de Víctor, conocido como Manuel Santos, el cual perdió la vida en ese lamentable accidente. Después de eso, Víctor juró no volver a surcar los aires, porque ya le daba mello. Y no era para menos. Víctor empezó a tener mucho dinero, lo cual a varias personas les parecía bastante extraño, porque si iban a jugar póker, Víctor sacaba unos grandes fajos de dinero y decía: «Yo tengo un patrón que me paga bien». Además de eso, también empezó a portar cadenas grandes de oro, lo cual dejaba a todos con la boca abierta, porque era una época en la que México estaba sufriendo una gran depresión económica, y Víctor parecía tener una vida muy ostentosa, muy por encima de lo que podría vivir un cantante de boleros. Este hecho llegó a sorprender hasta el mismo Marco Antonio Muñiz, que había sido cantante de boleros de toda la vida, y dijo: «¿Cómo es que cantando boleros tenga tanto dinero?». La cosa no se quedó ahí, sino que pasó a más, porque Víctor empezó a comprar grandes pedazos de terreno, muchas hectáreas de terreno en Vallarta, y construyó una hacienda desde donde empezó a hacer un programa en vivo. Según decían, Víctor tenía una vida de ensueño, con casa en la capital y casas en Vallarta. Otra de las pasiones de Víctor eran las mujeres, pues tenía una debilidad por el sexo débil. Y según dicen, que en una ocasión llegó a tener un problema con el cantante y actor Jorge Vargas, cuando le lanzó un piropo subido de tono a Lupita D'Alessio, quien en ese entonces era esposa del cantante. Eso molestó profundamente a Jorge Vargas, que después ya lo traía entre ceja y ceja. Según cuentan las personas que lo conocieron, el pirulí era bien pasadito de lanza cuando se presentaba en cabarets o centros nocturnos, porque dicen que bromeaba con las personas que estaban en las mesas de enfrente. Por ejemplo, en una ocasión le dijo a un cliente que estaba sentado frente a él, tomando una botella de vino barato: «Yo de esas tomaba cuando estaba jodido». Por lo que, según se dice, también se había ganado bastantes enemigos por su boca. Total que, en el año 1987, en aquellas épocas donde en México todavía se respiraba paz y tranquilidad, todo eso se rompió. Un día domingo, el pirulí estaba sentado frente a su televisor viendo el programa Siempre en Domingo. Ese día su hija había salido a pasear con su novio, habían ido a ver una película de terror, sin imaginarse que el verdadero terror lo miraría a su hija cuando regresara a su casa. Según se dice, el pirulí sabía que su hija había ido al cine y que no se había llevado las llaves, por lo que aquella noche, en su casa de las Arboledas, en Atizapán, cuando tocaron la puerta, él se levantó pensando que era su hija, sin imaginar que era la muerte la que estaba del otro lado de la puerta. Al abrir la puerta, casi sin mediar palabra, el pirulí había sido ultimado por 6 balazos que le fueron dados a quemarropa. Según se dice, la mujer lo arrastró hacia la parte de adentro y lo subió en el sofá, y después se apresuraron a limpiar la escena, alterando así la escena del crimen, por lo que fue más complicado para los peritos investigarlo. Según las primeras versiones, habían tomado aquello como un asalto, archivó el folder. Y así fue como acabó la vida de un romántico empedernido, un hombre que le dio su propio estilo al bolero. Pocas figuras del espectáculo
acudieron a su velorio, porque según se dice, en ese momento todo mundo estaba espantado, sin saber qué era lo que realmente había ocurrido. Y mucho tiempo después, todo mundo empezó a atar cabos. La vida ostentosa de El Pirulí no correspondía con lo que en realidad ganaba un cantante de boleros, por lo que se ha especulado que tenía vínculos con el crimen organizado. Por muchos años El Pirulí fue estrella en la radio y la televisión. Lo curioso vino después de su muerte, porque ya ni siquiera en la radio tocaban sus canciones, dándole aún más misterio a qué fue lo que realmente pasó con El Pirulí. Mucha gente especuló que había sido Jorge Vargas el culpable, porque tenían diferencias y además fue el primero que se presentó en la escena del crimen. Pero también todo apunta a que pudo haber sido un crimen pasional, debido a que El Pirulí era un hombre bastante enamorado, y según dicen algunos, tenía un romance con una mujer que era esposa de un político de Tamaulipas, quien fue quien le mandó a dar cuello. Total, que versiones van y vienen. Lo cierto es que aquel día falleció uno de los cantantes más reconocidos del bolero, un hombre que le dio vida a canciones como Yo lo comprendo, y que incluso le cantó a uno de sus grandes amores platónicos, Verónica Castro. Ahora conozcamos la historia de Paco Stanley. La triste historia de Paco Stanley, el conductor que pasó de la alegría a la tragedia. Hablar de Paco Stanley es hablar de uno de los conductores más talentosos en la historia de la televisión mexicana. Tenía una voz extraordinaria y una mente muy rápida para pensar y responder. Era un hombre bastante simpático. Decía el propio Andrés García, quien fue quien lo descubrió, que Paco tenía un carisma natural. De hecho, su primer trabajo fue presentando al mismo Andrés García cuando el actor realizaba entrevistas allá por los años 60. ¿Quién iba a decir que aquel hombre simpático, que comenzaba casi de manera modesta en el medio, terminaría convirtiéndose en una de las caras más conocidas, pero también más controversiales de la televisión mexicana? Al momento de su muerte era uno de los conductores más populares del país, con su programa Una tras otra, un programa que tenía un estilo muy particular, donde mezclaba la comedia, el humor picante y los famosos albures que tanto le gustaban al público. Un programa lleno de risas, pero que terminaría de la peor manera. Corría el año de 1999, era un día lunes, y Paco, como era costumbre, le dijo a su compañero de fórmula, Mario Besares: «Vámonos a echar un desayuno, ¿te late?» «Pues órale, nos lo echamos», y se fueron a desayunar al famoso restaurante El Charco de las Ranas. Ya saben lo que dice el dicho, el lunes ni las gallinas ponen. Iban, como era costumbre, bien crudotes, listos para curársela con unos chilaquiles bien picosos, sin imaginar que ese iba a ser el último día de su vida. Y es que así pasa, amigos. Nadie sabe cuál es el día de su final. Momentos después de terminar el desayuno, Mario Besares dijo: «Ahorita los alcanzo, váyanse ustedes al auto mientras yo paso al baño». Los demás se adelantaron hacia el vehículo, pero apenas habían llegado cuando de pronto se escuchó una ráfaga de disparos contra la camioneta. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Paco Stanley quedó muerto en el instante. El otro acompañante, Jorge Gil, resultó gravemente herido. Y por si fuera poco, una persona que pasaba por el lugar, víctima del azar y del destino, también perdió la vida por una bala perdida. En cuestión de segundos, lo que había empezado como un simple desayuno entre compañeros, terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes en la historia de la televisión mexicana. Todos los noticieros se pusieron prácticamente en cadena nacional a transmitir el hecho. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Aquel conductor que manejaba el micrófono como nadie, aquel hombre que hacía temporadas larguísimas del Don Juan Tenorio cómico, con llenos absolutos en los teatros, acababa de ser asesinado. Y apenas era el inicio de una larga historia. Las hipótesis empezaron a correr como pólvora.
Las versiones quedaron atrapadas entre dos teorías. La primera, que se trataba de un ajuste de cuentas. Y la segunda, que el asesinato tenía que ver con supuestos vínculos de Paco Stanley con el crimen organizado. Las investigaciones comenzaron a apuntar hacia personas que trabajaban con él. Se hablaba entonces de Mario Besares, su colaborador más cercano, y también de Paola Durante, quien era edecán y parte del elenco del programa. Pero nada se pudo comprobar. Con el paso del tiempo, tanto Mario Besares como Paola Durante fueron exonerados del caso y declarados inocentes por falta de pruebas. Y vamos a ser claros, de que hubo un culpable, pero hasta hoy nadie ha sido declarado culpable oficialmente. El caso dependía prácticamente de testimonios, pero esos testimonios cada vez resultaban más confusos, más contradictorios y menos sólidos. Incluso la fiscalía llegó a entrevistar a Eugenio Derbez, porque según algunas versiones, él habría tenido motivos para querer hacerle daño a Paco, debido a la guerra mediática que existía en aquel entonces entre Televisa y TV Azteca, donde incluso se colocaban carteles y bromas en contra de ciertos conductores. Pero tampoco se pudo comprobar absolutamente nada. Otra de las hipótesis que llegó a circular fue todavía más escandalosa. Se decía que Paco Stanley tenía algo que ver con la esposa de Mario Besares y que incluso, según rumores, él podría ser el padre del hijo más pequeño de Mario. Esa versión causó un enorme revuelo en los medios. Sin embargo, esos datos fueron desmentidos tanto por la esposa de Mario Besares como por el propio Besares, quienes negaron rotundamente esa historia. Y así fue como ocurrió algo que dejó al público todavía más confundido. Muchos fueron acusados y todos terminaron siendo liberados. Paco Stanley, cuyo nombre real era Francisco Jorge Stanley Albaitero, fue uno de los conductores de televisión más famosos de México durante los años 80 y 90. Como les venía diciendo, tenía un estilo relajado, bromista y muy cercano al público. Entrevistaba a los artistas a su manera, con humor, con ocurrencias y con ese toque picante que lo hacía diferente. Era originario de la Ciudad de México y desde muy joven había mostrado interés por los medios de comunicación. Comenzó trabajando en la radio, donde fue puliendo su talento para improvisar, contar chistes y conectar con la audiencia. Tenía una personalidad carismática que poco a poco lo fue llevando a la televisión, donde terminaría convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México. Muchos lo consideraban incluso uno de los herederos de la gran tradición de la locución mexicana, esa escuela que inició el maestro de maestros Paco Malgesto, donde la voz, la presencia y el carisma frente al micrófono lo eran todo. Y Paco Stanley, hay que decirlo, tenía esas tres cosas de sobra. Paco destacaba por su habilidad para manejar programas de concursos, como lo hizo a través de diferentes espacios como Pácatelas o Llévatelo. Tenía un talento muy especial para conducir programas de variedades con altas audiencias. No era el típico conductor serio ni acartonado, era más bien un hombre espectáculo, alguien que improvisaba bastante, hacía bromas a cada rato y hablaba como si estuviera platicando en la sala de su casa entre amigos. Por eso conectó con un público muy amplio. Sin embargo, la tragedia llegó de una manera muy inesperada. Su muerte generó uno de los casos más polémicos en la historia reciente de México. Hubo investigaciones, acusaciones de todo tipo
y hasta señalamientos entre las propias autoridades. Déjenme contarles que Paco, desde muy chavo, mostró habilidades especiales para contar historias. Tenía una facilidad de palabra única y desarrolló un estilo que después lo haría muy famoso. No era el locutor rígido ni solemne. Tenía un estilo muy coloquial, bien campechano, bien dicharachero, y sus comentarios eran espontáneos, siempre con ese toque pícaro que hacía reír y que conectaba con la audiencia de una manera increíble. Aunque, déjenme decirles, queridos amigos, que en sus primeros años, Paco también fue guionista y colaboraba en programas de entretenimiento. Eso le permitió aprender cómo funcionaban los programas desde adentro. Observaba cómo se armaban, cómo trabajaban los equipos de producción y, sobre todo, cómo reaccionaba el público. Así fue entendiendo qué tipo de humor funcionaba mejor. Y de a poquito, así como no queriendo la cosa, empezó a aparecer en televisión. Primero con participaciones pequeñas, casi discretas, pero después fue apareciendo cada vez más seguido, y su personalidad lo hacía brillar frente a la cámara. Nunca fue un conductor solitario. Siempre le gustaba rodearse de compañeros con los que pudiera crear momentos divertidos. Entre ellos estaban Mario Besares y también Benito Castro, con quienes desarrollaba rutinas humorísticas que no solamente lo hacían brillar a él, sino también a sus compañeros. Ahí fue donde Mario Besares se volvió famoso con su popular gallinazo, que el público recordaría durante años. Paco Stanley era de esos conductores que no se limitaban únicamente a presentar el programa. Él se volvía parte del espectáculo. En sus rutinas cómicas incluía bailes, ocurrencias y hasta situaciones absurdas que el público encontraba muy divertidas. Paco rompía con los esquemas tradicionales de la televisión de su época. Muchas veces hablaba directamente con el público, improvisaba bromas y utilizaba personajes caricaturescos que hacían el programa todavía más entretenido. Gracias a ese estilo tan particular, se convirtió en uno de los conductores mejor pagados y más influyentes de la televisión mexicana durante los años 80 y 90. Sin embargo, una de las decisiones que más llamó la atención fue su cambio de Televisa a TV Azteca. Con su programa Una tras otra, logró nuevamente grandes audiencias y parecía que su carrera estaba pasando por uno de sus mejores momentos. Pero tristemente, ocurrió la tragedia que ya todos conocemos. Y aquí, amigos, es donde termina la historia del gran Pacorro, uno de los conductores históricos de la televisión mexicana. Pero la historia de Paco y el Pirulí tienen un final parecido a el siguiente que te voy a presentar. Felipe Arriaga era el nombre artístico de José Luis Aguilar Oseguera, quien además era cantante, actor y mariachi mexicano, que fue muy popular allá por los años 70 y 80. Era originario de Cotija, Michoacán, y definitivamente fue una figura importante dentro de la música ranchera y del cine mexicano. Además, tenía una gran amistad con el charro de Huentitán, Vicente Fernández. Y tristemente, cuando su carrera estaba despuntando y todo apuntaba a que iba directo hacia lo más alto, su vida se apagó de manera violenta. Fue asesinado bajo terribles circunstancias, en un caso que desde el primer momento quedó rodeado de misterio, dudas y muchas preguntas que con el paso del tiempo nunca se terminaron de responder. Desde muy joven, Felipe tuvo que trabajar para ayudar a su familia. La vida no se la puso fácil. Apenas pudo estudiar hasta el segundo año de primaria y después tuvo que entrarle de lleno al trabajo. Comenzó como aprendiz de zapatero, lo que en aquel entonces muchos llamaban ser un maje, un muchacho que hacía de todo un poco mientras aprendía el oficio. Eran tiempos duros, de levantarse temprano, de trabajar con las manos y de aprender a ganarse cada peso con sudor. Pero aunque la vida lo llevaba por el camino del trabajo duro, dentro de Felipe ya latía otra pasión, la música. Y con el tiempo, ese amor por la cantada lo fue acercando al mundo del mariachi, donde empezó a abrirse paso poco a poco hasta convertirse en una voz reconocida. Y aquí viene un detalle curioso que muchos no conocen y que conecta directamente con la historia de otra leyenda. Resulta que Felipe Arriaga fue una de las primeras personas que le echó la mano a Vicente Fernández cuando todavía no era la gran estrella que todos conocemos. Cuando Vicente llegó a la capital buscando chamba,
buscando una oportunidad para cantar y abrirse camino, dicen que Felipe fue de los primeros en tenderle la mano. Cuentan que prácticamente le dijo algo así como: «Órale, mi chente, aliviánese, aquí hay lugar para cantar». Y no se quedó solo en palabras. Felipe lo apoyó de verdad, lo metió a cantar en el mariachi donde él tenía peso y donde prácticamente era el que llevaba la batuta. Aquella oportunidad marcó un antes y un después en la vida de Vicente Fernández, porque fue uno de esos momentos clave donde alguien creyó en él cuando todavía nadie lo hacía. Y así, entre canciones, escenarios modestos y noches de mariachi, se fue formando una amistad que con los años se volvería muy fuerte. Nadie imaginaba entonces que el destino de Felipe Arriaga terminaría envuelto en uno de los episodios más trágicos y misteriosos del mundo del espectáculo mexicano. Con el tiempo, Felipe empezó a presentarse también como cantante, pues tenía una voz fuerte, recia, de esas que se acomodan perfecto para los corridos y para esas canciones bravías que hacen vibrar al público. No era una voz cualquiera, era de las que se sienten en el pecho cuando suenan con mariachi. Entre sus canciones más recordadas están Juan Colorado, Pelea de Perros y Corazón Corazoncito, temas que en su voz se volvieron verdaderos éxitos y que comenzaron a sonar fuerte entre la gente. Su estilo era de esos que son bien llegadores, o sea, que a la raza le latía mucho escucharlo, porque Felipe cantaba con sentimiento y con carácter. Todo lo que interpretaba tenía buen pegue, fueran rancheras, corridos o incluso temas dramáticos que hablaban de amores, desengaños y tragedias. Canciones que conectaban con el público de una manera muy directa, tanto con la gente del campo como con la de la ciudad. Era de esos cantantes que no necesitaban demasiadas florituras. Bastaba con que se parara frente al mariachi y soltara la voz para que la gente se prendiera. Pero Felipe Arriaga no se quedó solamente en la música. También tuvo carrera en el cine y llegó a filmar más de 20 películas, la mayoría dentro del género del cine ranchero, lo que en aquellas épocas de los 70 y los 80 se conocía como cine popular. Eran películas hechas para el público que disfrutaba ver historias de charros, cantinas, amores bravos y peleas de honor. Entre las más conocidas están Un cura de locura, El diablo, El santo y el tonto, así como La ley del monte. En varias de esas películas actuó al lado de Vicente Fernández, lo que hizo que su amistad se fortaleciera todavía más. Entre escena y escena, entre canciones y rodajes, los dos fueron formando una relación bastante cercana. Y claro, como Felipe era originario de Cotija, Michoacán, la gente empezó a llamarlo El Cotija. El apodo le quedó tan bien que incluso en varias de sus películas interpretó personajes con ese mismo sobrenombre, algo que poco a poco terminó convirtiéndose en una especie de sello personal, casi una marca dentro del ambiente artístico. Para muchos, Felipe Arriaga ya no era solo Felipe Arriaga, era simplemente El Cotija. Pero ahora viene la parte más profunda y misteriosa de esta historia, porque lo que ocurrió después fue algo que nadie imaginaba. Todo sucedió de una manera completamente impensable. El 3 de noviembre de 1988, Felipe apenas tenía 51 años de edad cuando fue asesinado afuera de su casa en la colonia militar Marte de la Ciudad de México. Porque la realidad es que nunca se comprobó nada. No hubo detenidos, no hubo culpables señalados, ni una versión oficial que dejara tranquila a la opinión pública. Y por eso, con el paso del tiempo, la muerte de Felipe Arriaga se fue convirtiendo en uno de esos casos que siguen sin resolverse dentro del mundo del espectáculo mexicano. Una historia que cada cierto tiempo vuelve a mencionarse, porque las dudas siguen ahí, intactas. Pero hubo otro detalle que llamó poderosamente la atención de la prensa, y también de muchos de los asistentes al velorio:
la ausencia de Vicente Fernández. Y es que no estamos hablando de un conocido cualquiera, estamos hablando de un gran amigo, de un compadre de vida, de alguien con quien Felipe había compartido escenarios, películas, giras y muchos momentos importantes. Por eso, cuando la gente se dio cuenta de que Vicente Fernández no estaba presente en el velorio, comenzaron inmediatamente los comentarios, las especulaciones y los murmullos. La prensa empezó a preguntar, el público empezó a comentar, y el asunto se volvió tema de conversación en muchos lados. Sin embargo, tiempo después, se aclaró que Vicente Fernández se encontraba de gira en la ciudad de Nueva York en ese momento, por lo que simplemente no pudo regresar a tiempo para asistir al velorio. Aún así, esa ausencia dio mucho de qué hablar. Y es que algunos comenzaron a mencionar una teoría bastante extraña. Decían que existía una especie de triángulo, no amoroso, sino un triángulo de relaciones conflictivas entre Vicente Fernández, Felipe Arriaga y el productor Federico Méndez. Lo curioso, o lo inquietante, según como se quiera ver, es que los tres terminaron muriendo en circunstancias distintas, pero complicadas, lo que dio pie a que surgieran teorías bastante oscuras alrededor de ellos. Claro, muchas de esas versiones quedaron solamente en rumores y comentarios que fueron creciendo con el tiempo, porque cuando una historia se queda sin respuestas claras, la imaginación de la gente empieza a llenar los huecos. Lo que sí es cierto es que la muerte de Felipe Arriaga dejó una profunda huella entre quienes lo conocieron, especialmente entre sus amigos cercanos. Muchos aseguran que la canción El adiós del soldado se convirtió en una especie de homenaje hacia su amigo fallecido por parte de Vicente Fernández. Una canción que con el paso del tiempo ha sido interpretada por algunos como una despedida cargada de sentimiento hacia aquel amigo que un día lo ayudó cuando apenas comenzaba. Y así terminó la historia de Felipe Arriaga, el Cotija, un hombre que salió de abajo, que luchó por abrirse camino en la música y en el cine, que ayudó a otros cuando lo necesitaron, y que terminó protagonizando uno de los finales más misteriosos que ha conocido el espectáculo mexicano.